Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. Con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son. Sin filtro. Los Cabos a la Carta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este martes, para nosotros iniciando la semana. Martes ya, agonizando el mes de septiembre, el mes patrio, 29 de septiembre de 2020. Y como todos los martes, saludo a mis amigos y compañeros. Jesús Corral, ¿cómo estás, Jesús? Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estás? Nancy, Manuel, ¿cómo les va? Y usted que nos escucha, con el gusto de siempre, Armando, y pues ya preparándonos para el debate, a ver qué nos dice este señor Trump. Es el primer round, ¿no? Primero de ya tres hablando, rounds. pues, en fin, vamos a platicar de eso. Manuel Iturbe, ¿cómo estás, Manuel? No, pero los comentarios del día de hoy, las seis cosas de las que se va a hablar hoy. Bueno, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, Armando, Jesús, Nancy, encantado de estar con ustedes y amigos nuestros. Me da mucho gusto estar otra vez aquí en el programa de radio. Pues sí, ya fin de mes, se nos va el mes patrio y también ya está cambiando un poquito el clima, ¿no? ¿No sienten como que cambió un poquito o seguimos igual? Un poco, sí, ya va tendencia a la baja. Sí, pero ahí vamos. Nancy Álvarez, nuestra productora, ¿cómo estás, Nancy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues muy feliz de saludarlos y de estar aquí con ustedes en Los Cabos a la Carta. A todos nuestros amigos de Cabo Mil les mandamos muchos saludos iniciando esta semana y pues por supuesto, como siempre, saludamos a todos nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por Cabovisión Noticias y Los Cabos a la Carta en Facebook Live. En Facebook Live, ahí nos pueden ver con mucho gusto. Y hay muchas cosas que platicar, Nancy, porque bueno, de entrada, jaloneo del Congreso de Baja California Sur, allá en La Paz, desde hace una semana, supuestamente ya en la mesa directiva de esta 15 o 15ª sesión, décima legislatura, pues ya debieron haber restituido. Y no lo hicieron, entonces la estaban jugando. De hecho, hubo una votación, el presidente de esta mesa directiva pues hizo un lado, él no votó. Sin embargo, pues el agua les llegó a los aparejos y hoy tuvieron que ceder ante lo inevitable. Ya incluso el gobernador había dado un mensaje, ¿no, Nancy? Cuéntanos del mensaje que pues dio a conocer el gobernador. A grandes rasgos, el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, hizo la invitación ya de una manera más atenta y más fuerte a esta mesa directiva a que ya se haga la restitución de los 5 diputados que estaban pues destituidos de sus cargos desde el 22 de agosto y pues también hizo la aclaración, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, estamos en límites, Armando, Manuel, Jesús. Ya el día de mañana es el último día para la licitación de la planta desaladora de Cabo San Lucas. Entonces es un tema que urge porque aparte es un tema que también se anuló precisamente por la Suprema Corte de Justicia. Entonces es lo que llama el gobernador, tanto el gobernador como el Ayuntamiento de Los Cabos, a que se tome en cuenta esta iniciativa de la planta desaladora porque nos va a afectar muchísimo y muchos proyectos que pues quedaron anulados y que están frenados por este problema. Por lo mismo, pues el juez ya dictó, que tienen que ser 12 horas, ¿no? Para la restitución inmediata de estos diputados, pues para que vuelvan a sus curules en el Congreso. Oigan, por cierto, no se pierdan este programa, vamos a tener un enlace con el escritor Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien dio a conocer no hace mucho su libro acerca de la epidemia del coronavirus. El libro se llama de la peste negra al coronavirus y es a través de la literatura. Recorre 14 libros en particular, todos muy famosos, y pues nos describe a través de estos libros cómo se retrataba las pandemias en diferentes épocas de la historia, sobre todo la historia literaria, desde la Ilíada de Homero hasta pues el ensayo a la ceguera
del gran escritor portugués José Saramago, en paz descanse, el ganador del Premio Nobel de la Paz. Yo leí ese libro, bueno, varios de los que él nos va a narrar, pero bueno, no me quiero adelantar. Vamos a tener pues la presencia de este escritor. Esperemos que no tengamos ningún problema en la comunicación, pero vale la pena, quédese y seguramente le va a encantar y va a querer adquirir este libro, que además pues en menos de 3 días, si usted lee rápido, ya lo tiene terminado, pero vale la pena saborearlo y en una semana más poderlo concluir. Tenemos más cosas, Nancy, además del debate de esta noche. Cuéntanos. Pues fíjense que el día de ayer 28 de septiembre, pues se festejó o se celebra más bien el Día de la Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, donde, bueno, muchos grupos, no solo feministas, sino muchas personas se unen precisamente para hacer ya la petición en el país, estoy hablando ahorita del país, para que ya se haga la legalización de esta ley que permite el aborto de manera segura y gratuita para las mujeres que así lo decidan, que también sean víctimas de abuso o pues que por circunstancias de la vida no quieren o no pueden tener un bebé. Sin embargo, bueno, sabemos que los mayores grupos defensores de esta ley se unen en la Ciudad de México. Entonces iban camino hacia el Zócalo cuando pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, detuvo esta marcha, no solamente por las medidas restrictivas por el coronavirus y todo eso, sino que también decía que iban armadas, que tenían muchas armas bombas molotov y que iban en plan para pelear, ¿no? Pero aparte también estaba el grupo de Frena, entonces iba a ser dañino para los manifestantes. Oye, por cierto, dijo el presidente López Obrador en la mañanera que incluso hablaba de estas mujeres que aventaban bombas molotov y que no las iban a detener, y mucho menos que si no se iba a convertir todo eso en un problema ahí en el Ministerio Público, y luego si las detienen, pues van a ir a protestar las compañeras porque las detuvieron. El caso es que mientras no lancen granadas, pues entonces hasta entonces, ¿no? Pero bueno, es el concepto que tiene. Incluso dijo algo muy pues interesante, ¿no? Que si él veía que continuaban las protestas, él dice que él dejaría su cargo si viera que las manifestaciones fueran de 100,000 personas. Imagínense 100,000 personas protestando contra López Obrador y que en las encuestas él se viera a la baja, entonces él se iría a la ya sabe dónde, porque así se llama su rancho allá en Chiapas, Palenque. Lo que pues suena extraño, ¿no? Porque no es así, ¿no? La Constitución dice que te debes de quedar. Y incluso él mencionó que antes de que se convocara para la votación de la revocación de mandato, si él veía estas dos condiciones de más de 100,000 personas o 100,000 personas protestando contra él y las encuestas fueran a la baja en su popularidad, él se iría. Pues híjole, no se le vaya a hacer realidad esto y no vaya a poder hacerlo porque la Constitución se lo impide, ¿no, Jesús? Oye, pero ¿cómo contarías los 100,000, Armando? O sea, es difícil contar 100,000. Bueno, por metro cuadrado más o menos. Si tú en la Plaza del Zócalo tú ves tanto, pues ya saben pues cuánto mide, ya los cálculos pueden hacerse, ¿no? Ese no es el problema. Es el tema de que él pues ya anuncie que se retiraría, lo cual pues es anticonstitucional, porque pues el mandato de él son de 6 años. Pues sí, y volviendo un poquito a este tema rápido para concluir, me gustaría contarles que sí hubo violencia en este enfrentamiento, pues resultaron 43 mujeres policías lastimadas y bueno, 13 civiles de las manifestantes que quedaron las lesionadas, pero son 4 uniformadas las que se encuentran ahorita en el hospital por lesiones graves. Entonces sí fue una manifestación violenta. En las imágenes, quienes puedan verlo en Facebook Live,
pueden ver la dimensión de esta situación en contraste del grupo feminista, el grupo de Resistencia Violeta y de Los Cabos, que hizo una manifestación muy pacífica el día de ayer también en la explanada del Ayuntamiento de San José del Cabo, donde se unieron todas, manifestaron su inconformidad porque no se ha aprobado esta ley, pero de manera pacífica, con las señales verdes, su pañuelo verde y magenta que representa esta organización. Ahí están las imágenes, las personas que pueden verlo a través de sus dispositivos, ya sea el iPhone o el celular, que sea la marca que sea. Si tiene acceso a la red, va a poder ver ahí las imágenes prácticamente recientes de ayer. De otra vez las pintas, otra vez la violencia, otra vez las protestas. El caso es que es el cuento de nunca acabar. Y a todo esto pues siguen las acusaciones, los señalamientos y cosas que de repente no se entienden bien a bien. No sé si ustedes pudieron leer o se encontraron con esta nota muy peculiar de un ejecutivo, que bueno, era un ejecutivo, ahora es un funcionario, que se llama Ramón García Gibson. Ramón García Gibson, le contar la historia, era un funcionario de HSBC, un alto ejecutivo de esta importante institución bancaria. Resulta que por ahí del 2012, tú recordarás, Jesús, que se le implantó en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le asignó una multa de $1.900 millones a HSBC por haber permitido un lavado de dinero que sumaba hasta los $7,000 millones. Esto ocurrió entre el 2006 y 2009. ¿Y sabes quién estaba de alto ejecutivo que permitía todo esto? Era precisamente este señor Ramón García Gibson. El caso es que él sale de la banca HSBC y abre su propia asesoría, consultoría, para precisamente prevenir a las empresas del lavado de dinero. El caso es que pasa el tiempo y ahora en el 2019, principios de 2019, esta nueva administración, cuando estaba a cargo del SAT, Margarita Ríos Farhat, pues lo contrata. ¿Sabes en qué área, en qué organismo? Precisamente para el control de lavado de dinero a este señor Ramón García Gibson. Posteriormente, bueno, hay que apuntar que Margarita Ríos Farhat era, es ahijada de Alfonso Romo, de su padrino. Y la nombraron no hace mucho tiempo una de las ministras de la Corte, una magistrada nueva de la Corte, por lo que deja su puesto y entra en su lugar a cargo del SAT Raquel, ¿te acuerdas de Raquel Buenrostro? Raquel Buenrostro, que al entrar, adivina quién ratifica en el puesto. Ratifica precisamente a este mago del lavado de dinero. Son cosas que no se entienden. Se lo dijeron a López Obrador en una de las mañaneras y él dijo, a ver, vamos a ver, hay que investigar. Y no sé cómo está ahora, no sé si siga allí en ese puesto, pero son de las situaciones que uno no se explica, ¿no? O sea, ¿cómo ponen? Igual pasó en Pemex. Tenían ahí en la nueva administración a gente que tenía pues asuntos relacionados con sobornos de Odebrecht. Y ahí siguen. Entonces, si empezamos a ver todo lo que ha habido en cuanto a que se trata de vencer a la corrupción, pues yo no entiendo cómo, con gentes como Bartlett, con gentes como el señor Sobet, que también tiene ahí algunos señalamientos, en fin, hay muchas situaciones de puestos clave en el gobierno actual que uno, la verdad, no se entiende, ¿no? Ya se hablaba de Napito, ¿no? Que la mujer iban a vencer en un puesto del sindicato, pero finalmente fue una mala interpretación, pero también hasta ahí en el sindicato de mineros hay que recordar cómo logró en Napito, Napoleón Gómez Urrutia ser el líder de este sindicato muy poderoso y que ahora él es pues diputado, ¿no? Senador, ¿no? Creo que senador. Senador, no sé ni qué es, mano, pero ahí está. Sí. Sí.
Sí, pero bueno, pues sí, pues para que veas cómo suben, cómo escalonan ahí el lugar, pero bueno. Y es que no son críticas, por cierto, hablando de críticas, pues ya ves que el presidente, y lo decíamos aquí en el programa el pasado viernes, pues mandó a hacer un análisis con gente de ahí de comunicación social para que 148 textos de diferentes diarios de circulación nacional pues analizaran bien si había columnas negativas, positivas y neutras. Por ahí tenemos una gráfica, no sé si la recibieron por ahí. En esta gráfica, que es hecha por esta compañía que se llama de Luis Estrada, ¿no? Spin TCP, que es Taller de Comunicación Política, que hace un análisis porque el presidente dio a conocer que el 63% de las columnas que se publican están en su contra. Había muy pocas a su favor o positivas y el resto negativas, neutrales. Y bueno, pues con esto él pues dice que es el presidente más atacado, más criticado desde Francisco I. Madero. Y este estudio que hace Luis Estrada, que ya lo conoce, ¿no? De Spin, que todos los días hace un análisis de las mañaneras, pues aquí demuestra en esta gráfica, no sé si la estamos viendo, ahorita vamos a ir a los mensajes y le presento esta gráfica donde él hace lo mismo al 24 de septiembre, pero de diferentes años, con Peña Nieto y con Calderón, y hace el mismo análisis. Y resulta que creen que había más críticas para Peña Nieto e incluso con Calderón que para el propio López Obrador. Quizás las de López Obrador sean más profundas, ¿no? en su contenido, pero en cuanto al análisis que se hizo exactamente igual de los mismos diarios, pues resulta que no es como lo dice el presidente. En fin, vamos a la pausa y le mostramos esta gráfica regresando. No se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta, 624-14-2-1650 y 624-14-2-2640. Volvemos. Únete a la conversación. #Los Cabos a la Carta. Para cuidarte mejor en esta contingencia por COVID-19 y mantener el aforo permitido en nuestras oficinas recaudadoras, la Secretaría de Finanzas y Administración pone a tu disposición un sistema de citas en línea donde deberás agendar tu visita antes de acudir a cualquiera de nuestros centros integrales de servicios. Ingresa a citas.bcs.gov.mx y agenda tu cita. Estamos para atenderte de 8:30 a 18:30 horas. Recuerda, para cualquier trámite, haz tu cita. Por tu seguridad, seguimos protocolos de sana distancia y uso de cubrebocas. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. Contamos todas, contamos todos. INE. Restaurante Pícaro te invita a disfrutar de platillos del chef Christian Ricci, inspirados en la Baja, combinados con increíbles atardeceres del Pacífico. Abierto de miércoles a domingo, de 3 de la tarde a 10 de la noche. Reservaciones por medio de Open Table al 624-68-950. Visítanos en www.picarogardencuisine.com. Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos.
Regresamos a Los Cabos a la Carta, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, le estaba diciendo esta gráfica que ya la tienen ustedes en el Facebook, lo pueden ver, y es esta gráfica de este grupo que se llama Spin, de Luis Estrada, y que hace ese análisis que me llamó la atención porque finalmente es un comparativo entre las diferentes administraciones. 2008, las positivas eran 9%, neutrales 30% y negativas 61%, que eso fue en época de Calderón. 2014, con Peña Nieto, positivas 10%, neutrales 17% y 73% negativas. En el 2020, con López Obrador, son 11% positivas, 23% neutrales y 66% negativas. O sea, menos que con Peña Nieto y un poquito, la diferencia es de 5 puntos, un poquito más de Calderón. O sea que eso de que es el presidente más atacado, pues aquí por lo menos no se ve con las mismas, por así que medidas que realizaron el equipo de comunicación de López Obrador. Bueno, vamos a otro tema y saludo al presidente de la mesa directiva del Congreso, el diputado Ramiro Ruiz, que como usted sabe son 13 diputados de la mayoría en el Congreso, y no habían restituido a los diputados que le ordenó la jueza del Segundo Distrito Federal. ¿Qué pasó, Ramiro? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada. ¿Por qué no el viernes anterior nos habías dicho que el martes se iban a restituir a los diputados que habían sido expulsados y que la juez dijo no, restitúyanlo? Y ustedes no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Y qué pasó una semana ahí en el estilo y afloja? Buenas tardes. Bueno, nosotros como presidentes buenas tardes, como presidentes de la mesa presentamos al Pleno el dictamen donde estábamos acatando la resolución de lo que establecía la jueza, y el Pleno decidió y votó que ese dictamen se mandara a la Comisión de Asuntos Políticos para que lo enriqueciera, para que el Pleno tuviera más información y de votarlo. De hecho, el día de hoy estaba agendado que se votara tal como sucedió, nada más que tuvimos un problema derivado de que la Suprema Corte de Justicia le concedió al Ejecutivo una nueva medida cautelar. El Ejecutivo está pelea con el Congreso del Estado, que es un error político porque ya su papel no es pelear con el Congreso. Le concede hablas del gobernador, para la gente que hablas del gobernador Carlos Mendoza. El gobernador, así es, está pelea con el Congreso, no sé qué busca peleando con el Congreso. Le concede una medida cautelar donde dice que varias sesiones, incluyendo la sesión del 30 de junio, no tienen los efectos, que se detengan los efectos. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa sesión que se votó la mesa directiva, en la mesa directiva del Congreso del Estado, ahorita no hay mesa directiva del Congreso del Estado. Y por lo tanto, no podemos sesionar hasta que se resuelva el tema el 25 de octubre por la Suprema Corte de Justicia. Esa es una aberración jurídica. Pero nosotros ya habíamos convocado el jueves pasado para una sesión de hoy martes, y afortunadamente pues coincidió con el tema de la juez, donde le pide al Congreso que ya dictamine sobre el tema de la restitución, y ya teníamos nosotros el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de Asuntos Políticos, que hoy se sometió a votación, y ahorita en este momento están restituyéndose los 5 diputados con una medida cautelar de la Suprema, de la juez segundo distrito de aquí de La Paz, Baja California Sur, y están ahorita atendiendo los diputados. Nosotros, cuando aprobamos la desaladora, el gobernador, en lugar de publicar el tema de la desaladora, va y mete una ampliación a la controversia constitucional, y esa ampliación es la que le conceden todas las sesiones que se cancelen, y automáticamente al concedérselas, pues pasa este tema de la mesa directiva, y vamos a esperar nosotros hasta el 25 de octubre para que la Suprema Corte de Justicia nos restituya la institución que es el Congreso de Baja California Sur, o se lo restituye al pueblo de Baja California Sur. Es muy lamentable lo que está pasando en Baja California Sur, por el tema de... Pues de acuerdo con lo que se escucha, pues todo indica que es por la falta de voluntad de los diputados. De hecho, la misma presidenta municipal, la alcaldesa Armida Castro, aquí en Los Cabos, ya pues se acudió a la Suprema Corte con una controversia constitucional porque pues se le está venciendo el tiempo para que se apruebe o se pueda contratar la
la desalinizadora aquí en Cabo San Lucas, y pues no sé si esto procedió o proceda, ¿qué va a pasar con esto? Porque nosotros el 30 de septiembre estaba la fecha. Sí, a ver, nosotros ya votamos la desaladora, y el Ejecutivo, el gobernador, en lugar de publicar los boletines para que ya la presidenta sacara la licitación, él decide no publicarlos y va a la Suprema Corte de Justicia a ampliar su pleito con el Congreso, o sea, va a ampliarlo, y en ese pleito con el Congreso, la Suprema Corte de Justicia le concede la cancelación de los efectos de la sesión donde aprobamos la desaladora. Quiere decir que la misma Suprema Corte de Justicia le está quitando el agua a Cabo San Lucas, igual que el gobernador. Entonces, eso nos deja en un estado de indefensión al pueblo de Baja California Sur y al Congreso del Estado por el pleito del gobernador con el Congreso y con las gestiones que hacen ante la Suprema Corte de Justicia. Ahorita estamos viendo la parte no jurídica porque la Suprema Corte de Justicia nos está imposibilitando de sesionar para atender el tema de la desaladora. La desaladora, por temas del FONADIN, por el tema de presupuestales, tiene que mañana estar sacando la convocatoria y estar publicado en el boletín oficial del gobierno del Estado. El problema es que no tenemos confianza que el gobernador vaya a publicar los productos legislativos como no lo ha hecho. Entonces, pero estamos viendo cómo poder sesionar cuando la misma Suprema Corte de Justicia dice no hay mesa directiva en Baja California Sur, que es una aberración. Entonces ustedes están diciendo que esto, si no hay desaladora, es por culpa del gobernador, ¿es lo que está diciendo, Ramiro? El gobernador debió haber publicado los decretos desde la primera semana de septiembre, y en lugar de ir a publicarlos, va a la Suprema Corte de Justicia a seguir peleando. Porque dice con su discurso, no sé exactamente por qué quiere seguir peleando el gobernador con el Congreso. Pues está en su lucha política. Entonces, la Suprema Corte de Justicia le concede al gobernador que se congele la sesión donde aprobamos la desaladora. Ahorita no tiene efectos, ese decreto ya está congelado otra vez porque la Suprema se lo autorizó a petición del gobernador y otros más como la mesa directiva. Entonces, tenemos un problema ahorita de tipo legal propiciado por el gobernador y por la Suprema Corte de Justicia. Fíjate qué coincidencia, qué cosa, ¿no? La Suprema Corte de Justicia estamos tratando de buscar alguna comunicación directa con el gobernador, ver qué nos dice al respecto, o algún representante del Ejecutivo para que nos dé su punto de vista. Por lo pronto te agradecemos mucho. Gracias, hermano. Que nos expliques, su punto de vista, ¿no? Su versión de los hechos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, ahí está el presidente de la mesa directiva. Pues a ver si tenemos posibilidad de conocer. Hay un mensaje del gobernador que ya se publicó esta mañana, pero que dice totalmente lo contrario, ¿no? Él dice que que los diputados no están acatando las órdenes del juez, de la jueza del segundo distrito, y así estamos sin desaladora. Vamos a ver qué dice la presidenta municipal. Por lo pronto, así están las cosas y vemos que hay una diferencia de opiniones que sigue afectando obviamente a la armonía de los tres órdenes de gobierno, que son el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo aquí en nuestro estado. Jesús Manuel. Pues, Armando, yo no creo que lo que se esté buscando sea la armonía de los tres poderes, ni mucho menos, y menos de los partidos políticos. Yo estoy diciendo que no hay armonía, o sea, simplemente que yo creo que aquí lo que hay que buscar es que la gente tenga agua. A final de cuentas, la gente quiere agua, no quiere problemas legales, no quiere problemas políticos. Y todo pareciera como que se está gestando un problema político y no una solución al verdadero asunto, que es la licitación para la construcción de la planta desaladora. Entonces, de una u otra forma, lo que hay que buscar es eso. Porque pareciera como que estamos detrás de un problema estrictamente político y no necesariamente operativo. Y yo creo que aquí debe de buscarse la operación de agua potable, de agua para los campos. Ok, pues gracias a Ramiro, que ya lo despedimos y vamos a seguir más adelante con este tema, si no hoy, pues mañana, en estos días, a ver qué solución dan. Por lo pronto se agota el tiempo y mañana tenían como plazo el tema de la desaladora en Cabo San Lucas. Regresamos, no se vaya, estamos en Los Cabos a la Carta, en Facebook Live y también en Cabo Mil, por supuesto, en el 96.3 de su radio.
Únete a la conversación. #Los Cabos a la Carta. Los Cabos en una sola frecuencia, 96.3. En una sola frecuencia. Es Cabo Mil. XHSJS FM, transmitiendo con 15.000 watts de potencia. Cabo Mil. Cabo Mil Radio, 96.3. Siempre contigo. Es Cabo Mil. Siempre contigo. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. La Cámara de Diputados te mantiene informado del trabajo de las y los diputados en tiempo real a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás conocer las iniciativas de ley, seguir las sesiones en vivo e interactuar en las mesas de análisis. Además, encontrarás la información más importante del trabajo legislativo en formatos interactivos. Tú, como millones de personas, únete a nuestra comunidad. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. ¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294. Celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones. Compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Con paciencia y respeto, Felipe ayuda a su padre a reforzar sus hábitos de cuidado como lavado de mano frecuente y cubrirse para toser. Papá, recuerda lavarte las manos. También usa el gel antibacterial que te traje y no lleves tus manos a la cara. Dime qué pendientes tienes. Yo voy a hacerlos. Tú debes quedarte en casa. La salud es primero. Los adultos mayores son más susceptibles a los efectos del coronavirus. Cuida a tu familia. Cuida a tus adultos mayores. Sistema Estatal DIF, de corazón con tu familia. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mejor futuro. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Bueno, regresamos aquí a Los Cabos a la Carta y bueno, ya teníamos el enlace con el escritor que le habíamos comentado. Se perdió un momento, pero ahorita regresamos con él para restablecer esta comunicación con este escritor, que por cierto, él es, ahorita le vamos a platicar con él porque él trabaja desde hace tiempo en parte del INEGI. Y bueno, pues entre sus tiempos literarios, pues escribió esta notable obra sobre la peste negra hasta el coronavirus desde el punto de vista literario, o sea que ya lo platicaremos más. El tema antes de entrar con él, pues este tema de los diputados, estamos tratando de conseguir alguna opinión de parte del Ejecutivo o alguno de los que representa al gobernador. No lo hemos logrado. Igual Armida Castro, se ve que están en reuniones, pero bueno, lo vamos a mantener informado. Si no es en este programa, seguramente en los noticieros de Cabo Mil, y mañana lo podremos platicar. Pero bueno, en lo que logramos nuevamente la conexión con Marco Antonio Mendoza, fíjese que, entre otras de las cosas que se dieron a conocer recientemente y que pues también ha levantado reacciones pues de desconcierto, es la cancelación de 54 fideicomisos que representan 154,000 millones de pesos. Y lo que pasa es que entre estos fideicomisos, pues que se decía que no se manejaban bien, que había corrupción, que sabemos que ha habido corrupción, pero bueno, la tendencia de este gobierno ha sido de cuando había alguna evidencia de corrupción, el machetazo, en lugar de buscar pues encontrar cuáles fueron los motivos de la corrupción o cuáles son las dudas administrativas que se tienen en estos fideicomisos. El caso es que se anularon estos fideicomisos. Ellos dicen, lo escuchaba a través del candidato a ser el dirigente de Morena, quien es Mario Delgado. Se dijo que se desaparecen los fideicomisos, pero que los apoyos no desaparecen. Pues yo lo dudo. Si con los fideicomisos ya era una bronca, sobre todo en el aspecto tecnológico, en el aspecto pues cultural, son los que más van a sufrir con estos recortes que se apoyaban precisamente a través de estos fideicomisos. ¿Ya tenemos a Marco Antonio?
Oye, Armando, ya está, mientras que entramos ahorita con Marco Antonio, yo no sé si viste, pero bueno, tenemos una mexicana tenista en el Roland Garros. Hace mucho tiempo que no tenemos un jugador de tenis y por primera vez tenemos aquí, yo creo que la primera mujer tenista que tenemos en el Roland Garros, en el famoso torneo francés. Sí, en México en el tenis ha estado bastante. Desde Rafael Ramírez, ¿no? Raúl Ramírez, creo que es de los últimos tenistas. Ya nos escucha, ¿no? ¿Ya nos escuchas? Perfecto, ahí está. Manuel, perdón que te interrumpa, pero ya tenemos a Marco Antonio Mendoza Bustamante, quien es el escritor que le platicamos de este libro, que a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Felicidades, Marco Antonio, gracias por tomar esta llamada y pues comunicarnos contigo a través del Zoom. Muchas gracias, Armando. Un saludo a todos los amigos de Los Cabos. Con mucho gusto, gracias por el espacio. Pues mira, nos llamó mucho, a mí en lo particular, porque haces referencia a 14 libros que hablan, bueno, es la peste negra de la peste negra al coronavirus a través de la literatura, ¿no? ¿Y cómo fue que te surge esta idea y sobre todo la selección de las obras que analizas y que describes y resumes? A mí en lo particular me encantó porque yo había anécdotas que no conocía. Yo ahorita te digo cuáles, sobre todo la del Decamerón, que se me hizo muy, muy particular con los Reyes Católicos. Platícanos cómo empieza a gestarse toda esta idea de narrar la conducta de los seres humanos ante unas pandemias, las pandemias que sufrieron. Pues fue durante los primeros meses de la pandemia, estuve confinado en mi tierra, en Tulancingo, Hidalgo, y he pensado que esta pandemia hace que todo se detenga. La economía, la política, los servicios públicos, en fin. Lo único que no se detiene es el pensamiento. Así es que reflexionando acerca de la pandemia, de lo que estábamos viviendo, me di cuenta que en distintos libros que he leído a lo largo de mi vida había referencias a pandemias parecidas a la que estamos viviendo por coronavirus, y reflexioné también acerca de cómo es similar la humanidad en estas distintas etapas. Hoy, coronavirus, redes sociales, sin embargo, los de comportamiento son muy similares. Busca remedios falsos, no creer a ciencia. Estamos escuchando un poquito mal. Explicaciones alejadas de los científicos. ¿Nos podrías repetir un poquito lo último que decías? Porque tuvimos alguna interferencia. Sí, gracias. La reflexión me llevó a pensar que el comportamiento de la humanidad ha sido similar, ya sea en la Edad Media con la peste bubónica, sí. Difundir información que no es real, y una pandemia puede sacar lo peor o lo mejor de nosotros, depende. Si quieres vamos a tratar de llamarte por teléfono para que tengamos la comunicación más clara, porque se está interrumpiendo, y hablaba de las diferentes obras que él recorrió para poder plasmar en esta obra de la peste negra al coronavirus, pues libros como La Ilíada. ¿Quién no leyó La Ilíada? Por lo menos en secundaria, ¿no? Que supuestamente fue escrita por Homero, y pues las pandemias que se dieron. Bueno, en la antigua Grecia, en la época de Sócrates, también hubo una pandemia. Bueno, la peste también hizo estragos en la cultura griega. A ver si ahí te escuchamos. ¿Lo tenemos? A ver, es que estamos tratando de comunicarnos con Marco Antonio vía telefónico. Ok. Ahorita me va a avisar. Y entonces, en la época de los griegos, como le decía, la peste negra ya tenía antecedentes. Luego, en 1340 y tantos, que fue en la Edad Media, una de las peores pandemias de la humanidad, y que en esa época cuenta Giovanni Boccaccio, quien escribió el famosísimo libro del Decamerón, casi ya para entrar al Renacimiento, donde son 10 jóvenes, si no me equivoco, eran 7 chicas y 3. 7 mujeres y 3 hombres. Pues una disculpa, la tecnología que ha fallado, les platicaba. Efectivamente, este libro es un pequeño ensayo, es un compendio de 14 obras que han sido escritas en distintos momentos
de la historia de la humanidad, de la literatura universal, y estos libros hacen referencia desde distintos enfoques, ya sea desde enfoques históricos, a veces de la ciencia ficción o algunos otros géneros, a diversas pandemias que ha enfrentado la humanidad. Estos libros, ya lo decías, Armando, como La Ilíada de Homero, el Decamerón de Boccaccio, El Diario del Año de la Peste de Daniel Defoe, El Último Hombre de Mary Shelley, La Máscara de la Muerte Roja de Edgar Allan Poe, y hacemos un recorrido por otras plumas como Jack London, Thomas Mann, George Stewart, Albert Camus, Philip Roth, Jan Yono, hasta llegar desde luego al Amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez y Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Finalmente, lo que he buscado ilustrar en este ensayo es que la historia es cíclica. Debemos acercarnos al entendimiento de la historia para poder comprender lo que estamos pasando con esta pandemia y darnos cuenta que la humanidad ha vivido momentos como este y que tenemos de herramienta para sobreponernos y salir adelante, sacar lo mejor como seres humanos. Oye, en particular, te decía en el Decamerón, leía en tu crónica que este libro se publicó realmente hasta 1492, entendí bien, y que la reina Isabel la Católica pues lo hizo uno de sus favoritos, ¿no? Y recordando estos 10 jóvenes que se fueron a las afueras que salieron a las afueras de Florencia para contar historias eróticas, ¿no? Eran 10 chicas y 3 jóvenes, ¿no? 3 hombres. Efectivamente, fue el primer libro en su tipo, cuando se escribió por ahí de 1346, desde luego fue proscrito, fue muy criticado, y fue el primer libro en su tipo, y justamente una pandemia hace que este grupo de jóvenes se confinen a las afueras de Florencia y nos muestra a través de las historias que van relatando, pues tanto la debilidad de la naturaleza humana como la fortaleza que como especie tenemos. Un libro que sin duda hizo época, que incluso tiene cierta vigencia si se lee en la actualidad. Sí, incluso hubo una película, ¿no? De Pasolini, ¿será? Claro. De Pier Paolo Pasolini, el Decamerón, que eran las 10 historias. Bueno, contaban una historia todos los días, durante 10 días, ¿no? Exactamente, así es. Y como este libro, pues tenemos otras referencias. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Soy Leyenda, que también ha sido llevada a la pantalla grande, de Richard Matheson, y ahí una pandemia convierte a toda la humanidad en una suerte de vampiros y queda un solo hombre. Y así como en un mundo de seres humanos, un vampiro que acecha a la humanidad es un monstruo, el ser humano, como único sobreviviente, se convierte en un monstruo ante una sociedad que ha mutado y ha cambiado y ahora tiene todas las características pues de los vampiros que todos conocemos. Y es una historia muy interesante porque justamente narra la naturaleza del ser humano y todas esas emociones que pone al descubierto pues una pandemia como esta de coronavirus que estamos viviendo. Oye, Mary Shelley, que fue la que escribió Frankenstein, que por cierto hay una película en Netflix sobre ella, escribe también El Último Hombre, ¿no? Fue como que una obra de ella que no se le imaginaba a la gente que le iba a escribir. Sí, es una obra muy interesante, muy rara, difícil de conseguir, por lo menos en español, y justamente en una pandemia solo queda una última persona que al final tiene la encrucijada si quitarse la vida, y en lugar de eso se va a recorrer las bibliotecas que están completamente abandonadas. Después toma un barco y él se asume como el último hombre, el último de la especie, pero también como el último sobreviviente de la humanidad, un náufrago de la humanidad. Y este libro de El Último Hombre lo escribe Mary Shelley justamente en unos días llamados El Año Sin Verano, donde se confina en una casa con otros escritores, empiezan a contar historias. Ahí ella imagina Frankenstein y posteriormente todos empiezan a morir de maneras extrañas, quienes habían estado allí en ese confinamiento. ¿No? Fue en casa de Lord Byron, ¿no? Así es, bueno, la renta, pues estuvo Lord Byron ahí, efectivamente. Empiezan a morir y en este último hombre ella se inspira en sus amigos, en sus seres queridos, a quienes había perdido de manera trágica, para los personajes de esta novela. Oye, y también el vampiro, estaba también el que escribió El Vampiro y que se lo apropió Lord Byron, ¿no? Así es, sí, así es, estuvieron ahí confinados, y para hacer pasar, no fueron muchos días, fueron unos 2-3 días confinados en esta casa, pero para pasar el tiempo deciden contarse unos a otros historias, a veces de terror, a veces de suspenso, y de ahí, bueno, pues surgen algunas
historias y algunos libros que han hecho época en las letras. Y bueno, pues Oye, no sé si Manuel, adelante. Sí, oye, Marco, mucho gusto. Oye, fenomenal tu libro y felicidades. Tenemos muchísimo gusto, muchas ganas de leerlo. Siempre es muy interesante todo esto. Y yo me quedé con una pregunta porque si hemos tenido pandemias a lo largo de nuestra vida y han sido pues unos efectos históricos muy importantes que nos ha pasado, ¿cómo los países no lo veían venir? O sea, ¿cómo no lo veían venir? Que nos iba, llevábamos muchos años sin una pandemia que nos pegara. Y bueno, como que nos pegó en enero de este año, y ya para marzo ya andábamos todos agarrados, mano. Ya en abril, ¡pum!, el mundo se cerró. Oye, o sea, para que nos contestes, antes de que nos contestes, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con Marco Antonio Mendoza Bustamante, y él también nos va a decir dónde se puede conseguir este libro, seguramente en Amazon y está en varios lugares. Yo lo leí en Kindle. En fin, regresamos con Marco Antonio Mendoza Bustamante, autor del libro de La peste negra al coronavirus. Regresamos, no se vaya. Con todo gusto, gracias. Tu opinión cuenta. Escuchas Los Cabos a la Carta. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. ¿Pisos desgastados? ¿Llaves que no cierran bien? Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha madera cerámica 15 por 50 desde 169 pesos metro cuadrado. Y gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Visite nuestras salas de exhibición Santa Rosa en San José del Cabo y junto a Costco en Cabo San Lucas. CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free. La familia González ha creado una rutina diaria para convivir, disfrutar y aprovechar el tiempo en casa durante la contingencia por coronavirus. Niños, lávense las manos y traigan sus libros, es hora de la lectura. Después de leer, vamos a tener tiempo libre. ¡Sí! Ellos saben que quedarse en casa es la mejor forma de protegerse. Cuida a tu familia, cuida su salud. Sistema Estatal DIF, de corazón con tu familia. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Seguimos platicando con Marco Antonio Mendoza Bustamante, autor del libro de La peste negra del coronavirus. Te decía Manuel hace un momento, no sé si querías ampliar la pregunta, Manuel. Sí, no, de que la pandemia nos agarró a todos por sorpresa. O sea, en diciembre empieza por China y ya para el mes de marzo ya estaba Europa, Italia y España, ya estaban ya muy avanzados, y entonces lo que me impresiona es que no hayan estado con más precaución cuando ha habido tantas pandemias en el mundo y no nos había tocado una en 80 años, yo creo, ¿no? Sí, desde 1900. 100 años, desde la española, vamos, ¿no? Exactamente. Pues justamente, por ejemplo, la fiebre española, que en realidad surge en Estados Unidos, se llama así porque en aquella época todos los gobiernos ocultaban la información y España es el primero que da la cara ante los medios de comunicación y justamente por eso recibe ese nombre. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana muchos soldados morían de manera misteriosa por una fiebre, no había los medios de comunicación que hoy existen, y ya después llegaba el rumor que se trataba de una pandemia de proporciones mundiales. Justamente este libro busca reflexionar el ciclo de la historia y la importancia de que adquiramos como ciudadanos una conciencia crítica de nuestra historia. Eso nos va a ayudar a entender lo que está pasando. Los virus y las bacterias han acompañado desde siempre a la humanidad. Seguramente no será la última pandemia, pero hace la diferencia la manera en cómo lo enfrentas. Finalmente la pandemia pone en jaque pues lo mismo a la organización social, el orden mundial, económico, pero también a los gobiernos. Y es muy importante
aprender las lecciones que nos está dejando, porque además es probable que las condiciones que estamos viviendo, por lo menos las medidas, pues vayan para largo. Jesús, no sé si quieras comentar algo. Sí. Bueno, antes que nada también, Marco, felicidades. Me parece un libro muy interesante a lo largo de la literatura. Y como en el mismo destacas, cada una de estas etapas, cada una de estas historias, cada uno de los diferentes puntos de vista literarios, pues da su perspectiva. Y yo quisiera imaginarme cómo el mundo va a ver esta pandemia dentro de 50 años y cuál va a ser el valor más grande que le van a querer sacar. Yo me imagino cuál es la respuesta, pero quisiera preguntarte a ti, como escritor de este libro, ¿cómo te imaginas que dentro de 50 años, 40 años, se va a hablar de esta pandemia desde un punto de vista propositivo y objetivo? ¿Qué es el valor más grande desde el punto de vista, bueno, si se le puede poner así, de esta pandemia de COVID-19? A mí me parece que esta pandemia va a ser recordada, en primer lugar, como el gran suceso de este siglo, la gran pandemia. Me parece que lo último que podríamos pensar es que al término de la pandemia seremos los mismos. Necesitamos que la humanidad no sea la misma. Estamos aprendiendo nuevas formas de comunicarnos, de relacionarnos, incluso de demostrar afecto y amor a nuestros seres queridos, ahora guardando la distancia y quedándonos en casa. Entonces, al término de la pandemia creo que debemos ser más empáticos, haber modificado la manera en que nos relacionamos entre nosotros mismos e incluso con la naturaleza. Está poniendo de moda, y creo que eso llegó para quedarse, el teletrabajo, la educación a distancia, el entretenimiento virtual. En general, el coronavirus ha venido a poner un alto, aunque sea momentáneo, al ritmo de vida que llevaba la humanidad. Una humanidad que se siente moderna por los avances tecnológicos, pero que ante un virus como el coronavirus nos damos cuenta de la fragilidad humana. Si aprendemos de nuestra fragilidad y somos más empáticos y aprendemos que pues el planeta es un gran entramado y nosotros somos apenas una marejita en ese entramado, si logramos aprenderlo, seguramente vamos a ser mejores personas al término de esta situación. Y sobre todo en este libro también podemos observar y darnos cuenta de cómo pues la gente, dependiendo de la época, pues reaccionaba ante esta pues calamidad, ¿no? Y vivimos una incertidumbre, nos damos cuenta de que somos, como diría por ahí una canción de una napolitana, cual piuma al viento, ¿no? Somos como una pluma al viento que no sabemos en qué momento podemos sucumbir ante lo inesperado, y esto creo que es una de las principales reflexiones que yo he visto a través de tu libro, y pues me recuerda también La peste de Albert Camus, que también es un libro denso de cómo narra lo que pasó en Argelia, que en 1947, por ahí así. Y bueno, y pues, ¿qué me dices de Edgar Allan Poe? Somos varios los que somos fanáticos de este gran escritor americano, y que también narra la Máscara Roja, ¿no? Sí, en el caso de Edgar Allan Poe, un príncipe que se confina con toda su corte, se entrega a los excesos de la comida, el sexo, en fin, los placeres del ser humano, pensando que la pandemia no lo va a alcanzar, la muerte roja no lo va a alcanzar, y finalmente llega en medio de una fiesta y se lleva a todos, que es una gran lección. Y en el caso de Albert Camus, pues efectivamente una historia que se desarrolla en Orán, muy cerca de la capital de Argelia, en Argel, y que nos muestra, por ejemplo, el papel que jugaron los médicos en ese suceso, y que se relaciona en nuestra época, cómo hoy a veces denostamos al personal médico, a las enfermeras, ha habido agresiones incluso físicas, cuando ellos son los héroes de esta pandemia y están arriesgando su vida por atender a quienes han sido infectados. Y hago referencia en el último capítulo, que se llama Los libros que no predijeron el COVID-19, pues justamente todas estas cadenas de WhatsApp que a veces circulan. Por ejemplo, circulaba un verso de Nostradamus, de las profecías, donde todos aseguraban que era el fin del mundo porque Nostradamus lo predijo a través de este párrafo. Las interpretaciones que le daban, ¿verdad? Sí, y ahí justamente analizamos que a lo largo de los siglos han tomado el mismo párrafo y todas las pandemias han sido vaticinadas en el imaginario de la humanidad con esa estrofa, y lo único que generamos es sembrar miedo en lugar de sembrar esperanza. La historia nos señala que vamos a salir adelante, que la humanidad va a salir airosa,
y lo peor que podemos hacer es tener una actitud pesimista. Por el contrario, debemos mantener la esperanza y sobre todo la solidaridad, que es algo que distingue a los mexicanos. Pues un libro muy recomendable que se puede obtener a través de diferentes plataformas, ¿no? Incluso ya está en las librerías, Marco Antonio. Sí, está en las principales librerías del país, lo pueden pedir por paquetería, incluso, pues no sé, Mercado Libre, Amazon, en las librerías pues de todo el país, pero también como libro electrónico en prácticamente todas las plataformas que venden libros electrónicos pueden adquirirlo. La idea es que sea un ensayo de bajo costo, un ensayo de divulgación, y la idea fue pues mostrar que el pensamiento no se detiene, acercarnos a la literatura y mostrarnos ese ciclo del que nos habla la historia. Además que al leer estos resúmenes, pues te invita a leer la obra completa de por ejemplo, de La montaña mágica de Thomas Mann, de pues el año de la peste de Daniel Defoe, el que escribió Robinson Crusoe. ¿Te acuerdas? Sí, pero todos los libros, Armando, me da mucho gusto. Están buenísimos. La Tierra permanece libros de Stuart, La peste, Némesis, el Húsar, Tiempos de cólera, el ensayo de la ceguera, que también impresionante. En fin, es un libro muy recomendable. ¿Algo final que quieran agregar mis compañeros? No, pues felicitarlo y pues leerlo con mucho interés. La verdad es que parece ser un libro muy de moda, muy actual, y pues qué más presente que eso, ¿no? Pues sí, Marco Antonio, nos da muchísimo gusto conocerte y que hayas estado con nosotros aquí en el programa de radio. Yo creo que lo primero que leer este libro. Espero que podamos contar con tu presencia muy pronto para que nos hables más extensamente de tu obra y sobre todo, pues también de lo que haces en el INEGI, ¿no? Te digo que trabajas en el INEGI, ¿no? ¿Eres funcionario del INEGI? No, fui hace algunos años funcionario del Consejo Nacional de Fomento Educativo, pero hoy día estoy dedicado a otras actividades. Así es. Oye, pero Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en ese sí. Así es, integrante de la sociedad, que es la sociedad más antigua de América y la cuarta del mundo. Así es. Eso sería interesante que nos hablaras también, mano. Sí, es una sociedad pues que fue creada en 1833 por don Valentín Gómez Farías, una sociedad muy interesante, hoy día multidisciplinaria y con presencia en prácticamente todo el país. Pues ni hablar, pues muchas gracias, que te vaya muy bien, Marco Antonio. Muchas gracias, un fuerte abrazo hasta ese paraíso de Los Cabos. Gracias, estamos a tus órdenes. Hasta luego. Y bueno, pues vámonos a otra cosa rápidamente. El Checo Pérez, mi querido Jesús, cuarto lugar en Rusia. Cuéntanos. Un cuarto lugar muy bueno, Armando. Salió en cuarto, regresó en cuarto. Sochi es un circuito que le ha dado grandes satisfacciones a Checo Pérez. Y fue una carrera rara, una carrera pues diferente, en donde antes de completar la primera vuelta ya teníamos dos abandonos, el de Lance Stroll y el de Carlos Sainz. Carlos Sainz chocó con barreras de protección, Lance Stroll se enganchó con Charles Leclerc y trompeó. Y bueno, pues los dos se fueron para afuera, ¿no? Pero la carrera estuvo interesante, una multa doble para Lewis Hamilton de 5 segundos, es decir, una multa acumulada de 10 segundos que lo manda a competir de forma muy feroz. Y bueno, pues después de todo logró un tercer lugar muy bueno, pero no pudo empatar el récord de triunfos de Schumacher, que es de 91, se quedó en la raya, probablemente en Nürburgring, en Alemania, el día de este domingo al siguiente. Oye, ¿cómo estará el ambiente ahí en Racing Point con el Checo Pérez, man? El ambiente, pues, pero cuarto lugar es muy bueno, yo creo que es ahorita su mejor posición, ¿no? En este año. Felices, yo creo que híjole, sí. No sé si es la mejor, pero sí de las mejores, definitivamente. Un cuarto lugar ha sido... Nos vamos, gracias Manuel Iturbe, gracias Jesús Corral, gracias a Nancy Álvarez y gracias a Miranda Osuna y Alan Cobos en la producción y gracias allá a Saúl Norzagaray en los controles en Cabo Mil. Gracias a usted que nos permitió acompañarle, lo esperamos mañana nuevamente a las 2 de la tarde. Soy Armando Figaredo, cuídese y no pierda de vista todas las medidas que nos recomiendan las autoridades de sanidad. Buenas tardes y buen provecho. Gracias.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Te esperamos de martes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta, una producción de Comunicabos.